Nuevamente te saludo con mucho amor y quiero decirte que te prepares para un tema más que ayudará a seguir que vayas creciendo espiritualmente, familiarmente y socialmente. Y quiero iniciar con este comentario. Un grupo de psicólogos estudiaron a los soldados de combate y descubrieron que después de varios días de combate los soldados de tierra se sentían en forma figurada emocionalmente muertos, sin alma, muy descontrolados. Sin embargo, los soldados de la Fuerza Aérea, los que peleaban en el aire, aunque su tasa de mortalidad a comparación de los de infantería era mucho más grande, la mayoría en esos momentos de batalla morían, pero ellos sentían más ánimo, más tranquilidad, sentían energía a comparación de los soldados de tierra, de infantería. ¿Cuál era la diferencia de estos dos grupos de soldados? Los pilotos tenían en sus manos un control, el control del avión. Podían ellos guiar su avión y poder esquivar los ataques y dirigirse a un lugar a salvo. Eso creían porque estaban más tranquilos porque tenían el control. Y los de tierra, los de infantería, podrían estar comiendo, platicando, caminando y ahí ser atacados o caerles una bomba y morir y no saber de dónde viene el ataque porque no tienen el control de quién los ataca. De aquí que se llegó la conclusión de que cuando tenemos control, el control produce calma. Pero cuando no tenemos el control, la falta de control origina miedo, origina temor. Por ejemplo, un tráfico en tu ciudad o en tu pueblo, y tú llevando en tu carro, o en la pecera, o en la guagua, en el micro, en la camioneta, con tu hijo enfermo, avanzando al hospital. Como tú no tienes el control para quitar los carros y avanzar, empiezas a desesperarte y pierdes la calma porque no tienes el control para poder llegar rápido a ese hospital. Hay personas que han vivido situaciones descontrolables. Hay enfermedades que están fuera de control tuyo, que están fuera de control mío, que pueden tener tratamiento, sí, y con cuidados, pero sin embargo están ahí en tu cuerpo y en algún momento tenemos el temor que nos va a atacar y vivimos estresados. No podemos abordar un avión y ponernos un paracaídas por estar pensando que tenemos que ir preparados para eso. O ir a un restaurante y llevar tus cubiertos desinfectados para no contaminarte. Uno no puede vivir pensando que si controlas aquello a lo que le temes, te va a ir bien. Porque aún así ese disque control es un impostor que te puede traicionar en cualquier momento. Alguien puede vivir acumulando todo su dinero bajo el colchón o en un banco o en una caja fuerte, pero si un día te estafan, se incendia tu casa, te roban y lo pierdes todo. Hay quienes son fanáticos de la salud y controlan su comida para no enfermarse y viven comiendo nueces como ardillas o vegetales como vaquitas. Y sin embargo, un día le diagnostican cáncer. Pero si ya estaba comiendo sano, dicen. Sí, pero aunque tú te cuides, aunque seas vegetariano, hay cosas que van a exceder a ti y a mi control. Mientras más intentemos controlar las cosas, los hijos, el esposo, la esposa, la salud, el mundo, nos vamos a percatar que no podemos. La vida se nos va a convertir en ansiedad, fracaso y estrés, y se vuelve a repetir ansiedad, fracaso y estrés como en un círculo. ¿Por qué? Porque queremos tomar el control. Y quiero que entiendas una cosa: el control no nos corresponde. No fuimos creados por Dios para controlar las cosas. Y no quiere decir que no te cuides. No quiere decir que no comas sanamente o que no comas aquello o lo otro. No quiere decir que no salgas a la calle por tanta delincuencia. No quiere decir que no compres un carro que quieres. Sí, hazlo, sé prudente, cuídate, pero no te estreses, porque no puedes tener y tomar el control de todo. Sin embargo, el control es lo que nos llena de estrés. En una pareja lo que viene dañando una relación es querer controlar al otro.
Y decimos, yo tengo derecho porque soy el esposo, porque soy la esposa. Pero cuando cedes porque amas, se cambia por el control, entonces nos ponemos estresados porque digo, me están controlando, o viceversa, no puedo controlarlo. Y vivimos infelices. No podemos controlar a los hijos. Los podemos educar, los puedes guiar por el buen camino, supervisarlos quizás, pero hay momentos en que no los vas a poder controlar. Puedes vigilarlos, ponerles un chip en su celular, pero hay cosas que van a exceder a tu control. Hay pastores estresados por querer controlar a sus miembros. ¿Qué toman? ¿Cómo se visten? ¿Si llegan a tiempo? ¿O qué comen? ¿O cómo viven? Etcétera. Viven enfermos de estrés. Vivimos enfermos de control. Y yo pregunto, ¿quién se enfermará más? ¿El controlado o el controlador? Claro que el controlador es como un carcelero que no se puede mover porque tiene miedo que el preso se le escape. Y hay veces nos ponemos en guardia de la salud, de las finanzas, de las personas y queremos controlarlo todo. Pero la Biblia tiene una respuesta. En lugar de buscar el control, ayúdate a renunciar a él en forma figurada o literalmente. Dios no te dice vamos a compartir el control de tu vida. Dios te dice tienes que renunciar al control y aprender a depender de mí y confiar en mí, en que tu vida, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tus finanzas, tu carro, etcétera, va a estar bien. Y si todo el tiempo vives preocupado, preocupada, ¿qué va a pasar mañana? ¿Y mi hijo dónde vendrá? ¿Y dónde estará? ¿Y mi esposa? ¿Y mi esposo? ¿Y no ha llegado? Y todo el tiempo vivirás preocupado, estresado, etcétera. Quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 33. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane, dice, o sea, por mucho que te estreses, que a fuerzas quieras controlar tu estatura. Y dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Claramente y de una manera muy sutil te dice Dios: búscame primero a mí, déjame el control y todo lo demás se va a añadir. Yo voy a cuidar tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus finanzas, tu trabajo. No te preocupes, no te estreses, no quieras controlar todo eso. Ahí entendemos la soberanía de Dios a nuestras preocupaciones. Esto no quiere decir no trabajes, Dios te va a dar de comer, vete a dormir. No. Entiende este pasaje bíblico. Dios te dice: no quiero gente estresada, preocupada. Y si lo estás es porque quieres tener el control de todo y solo te enfermas. Mamá, esposo, esposa, estresada, estresado, porque Dios quiere que hagas lo que a ti te corresponde y Él va a hacer el resto. Debes empezar a descansar en Dios a partir de este tema y de este momento, y hacer lo que te corresponde y dejarle el control a Dios. Con el marido, cumple con él, esposa. Haz lo que a ti te corresponde con él y deja que Dios tome el control de la vida de tu esposo. No estés estresada que si te va a engañar, que si va a hacer esto, que si va a hacer lo otro. Tú solamente cumple con lo que te corresponde y Dios hará su parte. La esposa, cumple con ella, esposo, y haz lo que te toque igual. Con los hijos, cuídalos, edúcalos, oriéntalos y vigílalos. Haz lo que te corresponde, corrígelos, ámalos, pero deja el control a Dios
y no te estés estresando. ¿Qué les va a pasar? Que en la escuela hacen bullying y que la delincuencia y no lo vayan a secuestrar. Deja el control a Dios, vive sin estrés. En las finanzas, en la salud, en el trabajo, etc. La vida no es una tómbola, a ver qué te toca, o cuestión de suerte, no es así. Te voy a leer lo que dice Jeremías 29:11, y dice lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Biblia dice: Dios tiene pensamientos de bien para ti, que tienes a Dios en tu corazón, que se preocupe la gente que no busca a Dios, que no quiere de Dios. Ellos sí que se preocupen porque no quieren de Dios. Piensan que esto es religión y no entienden que necesitan a Cristo en su corazón, a Dios en su vida. Y si estás pasando situaciones difíciles, es por tus acciones erróneas y las consecuencias que van a llegar a tu vida. Deja el control a Dios y haz lo que te corresponde. Te quiero comentar una historia. El rey Usías, rey de Judá, por 52 años mantuvo al pueblo libre de ataques. Era alguien que sabía cuándo negociar y sabía cuándo amenazar. Pero Usías muere. E Isaías se preocupaba porque decía: ¿y ahora qué va a pasar? Y estaba todo estresado. Como nosotros, ¿ahora qué va a pasar? Perdí el empleo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si mi esposa se fue y me dejó? Pérdida de control y te lleva a la ansiedad, te lleva al estrés. Entonces leamos, y Dios hoy te va a hablar. Isaías 6 del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El reinado del rey Usías había terminado, pero el reinado de Dios seguía. La voz de Usías estaba en silencio, pero Dios le decía a Isaías con estos pasajes: mi voz se escucha fuerte y clara. Dios no quitó los temores de Isaías haciéndolos desaparecer de los problemas. Hoy Dios te dice: aunque no tengas tu vida controlada, yo estoy en el trono y no dejo de contemplar tus días y ayudarte a estar bien. Haz lo que tienes que hacer y déjame el control a mí. No te estreses. Dios está ahí cuando no tienes fuerzas y te dice: yo te amo, te voy a apoyar, dice Dios. Deja de estresarte y déjame el control a mí. Solo haz lo que te corresponde y debes dejarle ese control a partir de hoy a Dios. Dios lleva al pueblo de Israel en la historia bíblica, tú lo recordarás, a un lugar fuera de control. Los lleva al desierto. No podían sembrar, no tenían brújula, no sabían dónde estaba. Caminaban y caminaban y caminaban, y a los 20 años que iban ya caminando, decían algunos: oye, ¿no pasamos ya por aquí? Esta piedra yo me acuerdo que la vi hace 20 años. Otra vez llegamos al mismo lugar. Y Moisés decía: Dios me dijo que era por aquí. Y se desesperaban porque perdían el control y decían: este loco, ¿a dónde nos lleva? Pero Moisés había dejado el control en Dios. ¿Qué quería mostrarle Dios a ellos y al resto de los pueblos? Que ese pueblo tenía un Dios vivo, que tenía ojos y veía, boca y hablaba, y podía cuidar de ese pueblo y darles alimento, vestir, agua. Y solo Dios sabía el camino. Por eso Israel se metía en situaciones que no podía controlar, porque a fuerzas querían tomar el control. Los ponían en crisis, en problemas, para que al final del desierto entendieran que solo podían depender de Dios. Es lo que hoy quiere Dios que tú entiendas. No pongas tu confianza en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en el contador, en el jefe, en el carro, en el sueldo, ni en el compadre, ni en la comadre, etc. La confianza la debes poner en Dios. Debes entender que no tienes tú el control. Dios es ese ejecutivo que te dice: todo va a estar bien, vamos a salir adelante de esto. Dios es como una mamá
que no grita toda histérica, sino que les habla con amor que todo estará bien a sus hijos, a su esposo, que Dios va a proveer, que sigan estudiando, que sigan trabajando, o un papá que no tira sus frustraciones en sus hijos, sino que les digas: mientras sirvamos a Dios, en nuestra vida, Él tiene el control. Tranquila familia, hoy no hubo para comer carne, pero no importa, Dios nos va a sacar de esto. Voy a leerte como último Marcos capítulo 6 versículos 35 y 36 y dice esto: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Y ahora escuchen lo que dice el 36. Le dijeron a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Qué quiere decir cuando le dijeron los discípulos a Jesús: despídelos? ¿Sabes qué? Le estaban dando una orden. ¿Sabes por qué? Porque querían tener el control. Estaban todos estresados porque era mucha gente y no tenían que darles para comer. Igual tú, igual yo. Oras a Dios dándole órdenes de lo que te debe dar. Una cosa es que le pidas y le digas lo que deseas, y otra que le ordenes y quieras que todo te salga como tú lo quieres. Los discípulos, aún conociendo al maestro, le querían decir lo que tenía que hacer, y no tienes que decirle lo que debes hacer. Recurre al Padre por ayuda. Dile: ya no puedo más, a ti te doy el control, y Dios hará lo imposible en tu vida. Di el día de hoy, repite conmigo: el día de hoy entrego el control de mi familia, de mi vida, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi salud. Se lo entrego a Dios. Yo haré lo que me corresponde en cada caso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchaste, este tema también te ayudará a formarte correctamente. Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión con otro tema. Gracias por escucharme.